Durante años, el rostro de Sergio Lagos se ha mantenido como uno de los más reconocidos y queridos de la televisión chilena. Su presencia en la pantalla, su estilo carismático y esa mezcla entre seriedad profesional y simpatía espontánea lo convirtieron en un conductor emblemático, capaz de transitar desde los formatos de espectáculos musicales hasta los noticiarios de actualidad con naturalidad. Sin embargo, como tantas veces ocurre en el mundo de la fama, detrás de las luces y las cámaras se esconden realidades que rara vez salen a la superficie. Esta vez, la noticia no llegó a través de un rumor, ni por un titular sensacionalista, sino directamente desde la persona que lo ha acompañado en silencio durante más de una década, su esposa. La revelación fue tan inesperada como estremecedora. Con voz quebrada y una carga emocional evidente, él la declaró. Ya no podía calar más. Guardé demasiado, sufrí demasiado. Y llegó el momento de hablar. Aunque duela. Lo que voy a contar nadie se atrevió a decirlo antes. Palabras que de inmediato hicieron temblar a la opinión pública y despertaron una serie de interrogantes. ¿Qué fue lo que soportó en silencio? ¿A qué se refiere con lo que nadie se atrevió a decir? ¿Y cómo estas confesiones podrían cambiar para siempre la imagen pública de Sergio Lagos, un hombre aparentemente intachable? El peso del silencio en una relación pública. Las parejas de personajes públicos suelen quedar atrapadas en una doble vida. Por un lado, la exposición mediática que obliga a mostrar sonrisas, abrazos y una imagen idílica. Por el otro, los conflictos privados que se viven a puerta cerrada y que pocas veces logran filtrarse. La esposa de Sergio Lagos fue, durante mucho tiempo, un ejemplo de discreción absoluta. Mientras él aparecía cada semana en televisión, liderando proyectos de alto impacto, ella permanecía en un segundo plano, dedicada a la familia y reacia a ofrecer declaraciones a la prensa. Ese silencio, que durante años se interpretó como una decisión personal de proteger la intimidad del hogar, ahora adquiere un significado mucho más oscuro. El silencio no siempre es sinónimo de paz. A veces es sinónimo de aguante, de miedo, de desgaste emocional. Dijo en su testimonio. Según sus palabras, las presiones externas, las exigencias de la industria televisiva y ciertas actitudes dentro del matrimonio fueron moldeando un ambiente en el que Cala parecía la única salida. Pero, como ella misma reconoció, llega un punto en el que la carga se vuelve insoportable. Me guardé todo por amor, por proteger a mis hijos y también a su carrera, pero el costo personal ha sido demasiado alto. La vida detrás de las cámaras, contradicciones de un ídolo televisivo. Para comprender la magnitud de lo que se insinúa, es necesario analizar la figura de Sergio Lagos en su contexto profesional. A lo largo de los años ha construido una reputación impecable. Un animador versátil, conductor de reality shows, periodista de actualidad, incluso rostro de campañas solidarias. La audiencia lo percibe como alguien cercano, respetuoso y transparente. Pero detrás de cada ídolo televisivo suele haber una rutina marcada por largas jornadas laborales, compromisos con productoras, exigencias de audiencia y la presión de mantener siempre una sonrisa frente a millones de personas. Según su esposa, esa tensión diaria se trasladaba inevitablemente al ámbito familiar. No es fácil convivir con alguien que está constantemente bajo el escrutinio público. Llega cargado de estrés, de críticas, de exigencias que ni siquiera son humanas. Y yo como esposa tenía que contener, sostener y sonreír, aunque por dentro estuviera rota. Confieso. Lo que comenzó como una relación basada en la admiración y el apoyo mutuo se fue transformando en un desequilibrio emocional, donde él asumía silenciosamente el rol de sostén invisible. En sus palabras, él era el héroe en la televisión, pero yo tenía que ser la heroína en la casa, y nadie lo veía. La valentía de hablar, un grito desde el corazón. La decisión de romper el silencio no fue fácil. Según cuentan cercanos, la esposa de Sergio Lagos dudó durante mucho tiempo antes de conceder su testimonio. Tenía miedo de dañar la imagen pública de su marido, de afectar a sus hijos y de exponerse a la dureza de los medios. Sin embargo, la acumulación de años de desgaste terminó inclinando la balanza. Cuando uno cala demasiado, empieza a enfermarse por dentro. El cuerpo lo siente, la mente lo resiente. Yo llegué a un punto de quiebre en el que no había vuelta atrás, explico. Con esta declaración,
No solo abrió una ventana a su intimidad, sino que también planteó una discusión más amplia. ¿Hasta qué punto las parejas de figuras públicas están condenadas a cargar con un peso invisible? ¿Cuánto sufrimiento se esconde tras las apariencias perfectas que se muestran en televisión y redes sociales? El costo emocional de la fama compartida. Vivir con alguien famoso es, muchas veces, un arma de doble filo. Por un lado, existe la satisfacción de acompañar a una persona admirada, de compartir proyectos y alegrías. Pero por otro lado, también hay una soledad peculiar, la de sentirse desplazado, invisibilizado, secundario frente a un mundo que solo aplaude a uno de los dos. En su relato, la esposa de Sergio Lagos describió esa sensación con una claridad dolorosa. Yo no existía para el público y poco a poco dejé de existir para él también. Todo giraba en torno a su carrera, a su imagen, a su éxito. Yo era como un fantasma que sostenía todo en la sombra. Este tipo de confesión resuena con historias de muchas otras parejas de celebridades que han sufrido en silencio. El sacrificio emocional, la renuncia a los propios proyectos, la presión de no estorbar la carrera del otro. Una dinámica que, con el tiempo, erosiona la autoestima y genera un resentimiento inevitable. Una revelación que sacude a la opinión pública. Las declaraciones no tardaron en convertirse en un terremoto mediático. Los programas de farándula abrieron con titulares escandalosos, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, y la audiencia quedó entre la sorpresa y la incredulidad. Podía ser cierto que detrás del hombre perfecto de la televisión se escondía una realidad tan dolorosa para su propia familia. Mientras algunos defendieron de inmediato la figura de Sergio Lagos, apelando a su trayectoria y a la posibilidad de que se tratara de un malentendido, otros prefirieron dar crédito a las palabras de su esposa, valorando la valentía de hablar públicamente. La polarización fue inmediata, pero lo que quedó claro es que el relato había tocado una fibra sensible en la sociedad. Más allá del escándalo, un testimonio universal. Aunque el centro de esta historia sea Sergio Lagos y su matrimonio, lo que realmente impacta es el trasfondo universal que se esconde detrás de las palabras de su esposa. Su confesión refleja el dilema de muchas mujeres, y hombres también, que se ven atrapados en relaciones asimétricas, donde el brillo de uno opaca el sacrificio del otro. Ella misma lo dijo. Yo hablo hoy no solo por mí, sino por todas aquellas personas que se han sentido invisibles al lado de alguien exitoso. Porque el amor no debería ser sinónimo de silencio ni de aguante infinito. De este modo, su testimonio se transforma en un llamado de atención, no solo hacia la figura de un conductor televisivo, sino hacia una cultura que muchas veces romantiza el sacrificio en nombre del amor o la familia, sin detenerse a analizar el costo humano que eso implica. En la historia que recién comienza a contarse dejar abiertas, más preguntas que respuestas, que hechos concretos se esconden tras esas palabras. ¿Se trata solo de un desahogo emocional? ¿O existen episodios más graves que aún no han salido a la luz? ¿Cuál será la reacción de Sergio Lagos ante estas acusaciones veladas? Lo único certero es que el silencio se rompió, y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. La esposa de Sergio Lagos dio el primer paso al confesar públicamente su verdad. Y aunque la polémica apenas comienza, el eco de sus palabras seguirá resonando en la esfera pública durante mucho tiempo. Las confesiones iniciales de la esposa de Sergio Lagos habían provocado una ruptura, y ahora esa ruptura comenzaba a convertirse en un abismo. Sus palabras fueron más que un simple desahogo emocional. Fueron el preludio de un testimonio mucho más complejo, lleno de detalles, anécdotas y silencios dolorosos, que se revelaba por primera vez. La imagen de uno de los presentadores más queridos de Chile comenzó a tambalearse. No tanto por los oscuros secretos que se revelaban, sino por la fragilidad humana que se escondía bajo el aura de la fama. Las costumbres de una familia aparentemente perfecta. Desde fuera, todo parecía estar bien. Sergio Lagos y su esposa eran una pareja sólida, con muchos años de matrimonio, hijos y una familia estable. Las pocas veces que aparecían juntos en eventos sociales, todos sonreían, presentando la imagen de una familia moderna, sólida y feliz. Pero a puerta cerrada, la historia es diferente. Su esposa detalla cómo el horario de trabajo de Sergio dominaba la vida familiar. La televisión dominaba nuestro hogar. Horarios, comidas,
Incluso días festivos dependían de su horario. Y cuando estaba en casa, su mente seguía allí, pensando en el canal, en los productores, en la audiencia. Este ritmo de vida, marcado por la presión de la audiencia y la exposición mediática, erosionó gradualmente el equilibrio familiar. Recuerda que, más de una vez, los cumpleaños o fechas importantes de sus hijos se vieron eclipsados por compromisos laborales que, en su opinión, eran inevitables. Siempre había una excusa, un programa en vivo, una reunión con ejecutivos, los preparativos de un evento. Al final éramos nosotros los que esperábamos, y la espera se convirtió en una costumbre. El precio de la invisibilidad. Además de su ausencia física, lo que más afectaba a la esposa de Sergio era su invisibilidad emocional. Podíamos estar en la misma habitación, pero sentía que él no estaba. Yo hablaba y él asentía, pero su mente estaba en otra parte, y eso, créanme, era más doloroso que la ausencia física. Con estas palabras, describió lo que los psicólogos llaman soledad acompañante. Estar con alguien que aparentemente comparte tu vida, pero en realidad está desconectado, perdido en su propio mundo. Relata cómo, en momentos de crisis personal, enfermedad, preocupaciones familiares o simplemente bajones de ánimo, no encontró el apoyo que esperaba de él. Lo apoyaba cuando estaba cansado del trabajo, pero cuando era yo quien necesitaba apoyo, nadie estaba. Ese desequilibrio se hacía cada vez más grande. El desgaste emocional acumulado con los años, lo que comenzó como pequeñas frustraciones se convirtió en un cúmulo de resentimiento. Lo describió así: era como una gota de agua cayendo sobre la misma piedra todos los días. Una gota de agua no hace nada, pero con el tiempo penetra. Eso fue lo que nos pasó. Cada silencio, cada ausencia, cada indiferencia, traspasaron mi amor, hasta que un día me di cuenta de que no quedaba nada. Este deterioro pasó desapercibido. Incluso para sus amigos más cercanos, la pareja parecía estable, pero, como confieso, hubo una especie de pacto tácito para salvar las apariencias. No quería ser la esposa problemática. No quería que su carrera se viera afectada por mi culpa. Así que guardé silencio. Fingí sonreír y me convencí de que esto era amor. ¿Miedo a hablar? ¿Vergüenza o lealtad? Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue su explicación de por qué tardó tanto en hablar. Confesó que había dos razones principales: miedo al juicio social y lealtad ciega a su marido. Pensé, si hablo, me culparan de ser la culpable, de romper una familia perfecta. Y también pensé en él, en lo difícil que fue para él llegar donde está ahora. No quería ser la que lo arruinara todo, pero al final me destruí a mí misma. El dilema al que se enfrenta es familiar para muchas parejas de famosos. El panorama mediático es brutal. Cualquier declaración puede convertirse en titular, cualquier gesto puede convertirse en rumor. Por eso las parejas a menudo optan por callar, aguantar y adaptarse, hasta que, como en este caso, la presión se vuelve insoportable. Estrés, las historias no contadas. Aunque no entró en detalles sobre los escándalos de infidelidad o agresión, la esposa de Sergio Lagos relató los momentos de extrema tensión que marcaron su vida matrimonial. Uno de los momentos que más recuerda fue durante una temporada en la que Sergio presentó un reality show muy influyente. Era un programa que absorbía toda su energía. Llegaba a casa de madrugada, agotado, irritado, sin ganas de hablar. Yo trataba de acompañarlo, pero cualquier cosa que decía parecía molestarlo. Una noche discutimos fuerte, porque le pedí que al menos hablara con los niños antes de dormir. Me respondió que estaba demasiado cansado, que no tenía cabeza para eso. Esa noche me fui a llorar al baño y me prometí que no iba a volver a pedirle nada. Desde entonces empecé a resignarme. Este tipo de escenas, aparentemente pequeñas, fueron acumulando un dolor silencioso que terminó convirtiéndose en una herida profunda. La presión de los medios y la carga de la perfección. Otro factor que él destacó fue la presión social de mantener la familia ideal. En cada entrevista o evento público, los periodistas solían preguntar por la vida en pareja, por los hijos, por la dinámica familiar. Él recuerda esas preguntas con un sabor amargo. Yo sonreía y respondía lo que todos querían escuchar, que estábamos bien, que nos apoyábamos, que éramos felices. Pero por dentro sentía que estaba mintiendo. Y esa mentira me pesaba cada vez más. La paradoja era evidente.
Cuanto más se mostraba la imagen de perfección hacia afuera, más se deterioraba la relación en la intimidad. Esa disonancia terminó siendo insoportable para ella, quien sentía que vivía en una especie de ficción permanente. La gota que derramó el vaso. Aunque no reveló un episodio específico como el desencadenante final, sí habló de un punto de no retorno. Fue una noche en medio de una discusión aparentemente trivial, cuando se dio cuenta de que ella no tenía fuerzas para seguir. Me escuché a mí misma gritando, llorando, rogándole atención, y lo vi a él, distante, desconectado, como si todo lo que yo dijera fuera un ruido de fondo. En ese momento entendí que había perdido mi voz en esta relación, y decidí recuperarla, aunque fuera tarde. Esa fue la chispa que la impulsó a hablar públicamente. Después de años de silencio, sintió que tenía el derecho, y casi la obligación, de contar su verdad. Reacciones inmediatas entre el apoyo y la incredulidad. La confesión generó una ola de reacciones. Muchas mujeres la apoyaron, destacando su valentía y asegurando sentirse identificadas con su relato. En redes sociales aparecieron mensajes como «Gracias por hablar por todas nosotras» o «Tu dolor refleja el de miles de mujeres invisibles». Sin embargo, también hubo quienes reaccionaron con incredulidad o incluso con críticas, acusándola de buscar protagonismo o de dañar intencionalmente la imagen de su marido. Esta polarización dejó en evidencia lo difícil que es, en la esfera pública, separar la figura mediática de la persona real. Lo narrado hasta ahora es solo la superficie. La esposa de Sergio Lagos advirtió que aún tiene mucho más que decir, episodios concretos que hasta ahora permanecen ocultos. He abierto la puerta y no voy a volver a cerrarla. Es hora de que se sepa toda la verdad por dolorosa que sea. Con estas palabras, dejó claro que su testimonio no será un monólogo aislado, sino una serie de revelaciones que podrían tener consecuencias imprevisibles, tanto en la vida personal de Sergio como en su carrera profesional. Consecuencias inevitables. La respuesta de Sergio Lagos y el futuro de una familia bajo el ojo público. La tormenta ya estaba desatada. Las palabras de la esposa de Sergio Lagos no fueron solo una confesión íntima, se transformaron en un terremoto mediático. Y como suele suceder en estos casos, las réplicas no se hicieron esperar. La revelación abrió una caja de Pandora en la que confluyen la vida privada, la figura pública, la presión mediática y el inevitable juicio social. En este último capítulo, abordamos con detalle las consecuencias inmediatas. Las reacciones de Sergio Lagos, el impacto en su carrera y, sobre todo, el incierto futuro de una pareja y una familia que han quedado expuestas al escrutinio más feroz. El silencio inicial de Sergio Lagos. Tras las declaraciones de su esposa, lo primero que llamó la atención fue el silencio de Sergio Lagos. Acostumbrado a estar siempre frente a cámaras, su mutismo se interpretó como un signo de desconcierto y vulnerabilidad. Durante varios días no emitió comentarios ni a través de entrevistas ni en sus redes sociales, lo que generó aún más especulación. Los medios de comunicación se dividieron. Algunos criticaron su falta de reacción, mientras otros interpretaron ese silencio como un gesto de respeto hacia su esposa, evitando una confrontación pública. Sin embargo, el vacío de sus palabras fue llenado rápidamente por la opinión pública, que comenzó a construir sus propias narrativas. Cuando calas, dejas que los temas hablen por ti. Y eso fue exactamente lo que pasó con Sergio, señaló un analista mediático. En la ausencia de su voz, proliferaron rumores de crisis matrimonial, separaciones inminentes e incluso hipótesis sobre posibles escándalos aún ocultos. La primera respuesta, entre la defensa y la autocrítica. Finalmente, la presión se volvió insostenible y Sergio Lagos decidió hablar. Lo hizo a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales y leído posteriormente en un programa televisivo donde se desempeñaba. Su mensaje fue mesurado, pero cargado de emociones. Respeto profundamente las palabras de mi esposa. Ella tiene derecho a expresar su verdad, a compartir lo que ha sentido durante todos estos años. Lamento si en algún momento no estuve presente como debí. Ser parte de esta industria implica sacrificios, y muchas veces esos sacrificios recaen sobre quienes más queremos. Hoy quiero decirle, a ella y a mis hijos, que estoy dispuesto a escuchar, a cambiar y a reconstruir lo que sea necesario.
Estas palabras fueron interpretadas de distintas maneras. Para algunos fue un gesto sincero de autocrítica y humildad, para otros una estrategia para contener el daño mediático. Lo cierto es que, con esa declaración, Sergio reconoció implícitamente que existieron fallas en su rol de esposo y padre, aunque evitó entrar en detalles específicos. Reacciones de la prensa y del público. La declaración de Sergio Lagos generó una nueva ola de reacciones. Los programas de farándula analizaron cada palabra, cada gesto, cada pausa. Algunos panelistas destacaron la valentía de reconocer errores en un medio donde la perfección suele imponerse como norma. Otros, en cambio, consideraron que el comunicado fue políticamente correcto, pero insuficiente para calmar la tormenta. En redes sociales, los comentarios volvieron a dividirse. Hubo quienes lo apoyaron, agradeciendo su disposición a reflexionar, mientras otros lo acusaron de oportunismo. Es fácil pedir perdón cuando la verdad ya salió a la luz, escribieron algunos usuarios. El debate trascendió incluso al ámbito académico, con psicólogos y especialistas en comunicación analizando el caso como ejemplo de cómo los conflictos privados de las celebridades se convierten en fenómenos colectivos que reflejan tensiones sociales más amplias. El impacto en su carrera televisiva. Más allá del plano personal. La revelación tuvo un efecto inmediato en la carrera de Sergio Lagos. Productoras y canales de televisión comenzaron a evaluar cuidadosamente su futuro, conscientes de que cualquier decisión estaría bajo el escrutinio público. Por un lado, algunos ejecutivos vieron en la polémica una oportunidad para reforzar su imagen de hombre real, vulnerable y humano, capaz de generar empatía con la audiencia. Por otro, existía el temor de que la controversia manchara su credibilidad como conductor de programas familiares o de corte informativo. Durante semanas se especuló con la posibilidad de que fuera apartado temporalmente de la pantalla para evitar un mayor desgaste mediático. Sin embargo, su popularidad y trayectoria pesaron lo suficiente como para mantenerlo en pantalla, aunque con un tono más bajo y evitando formatos de alta exposición. La esposa de sombra a protagonista. Mientras tanto, la esposa de Sergio Lagos pasó de ser una figura invisible a convertirse en protagonista. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada en entrevistas, columnas y programas radiales. Muchas mujeres comenzaron a verla como un referente de valentía, alguien que se atrevió a hablar en un mundo donde el silencio suele imponerse. Ella, sin embargo, rechazó categóricamente la idea de convertirse en famosa a raíz de su testimonio. No busco protagonismo ni fama, solo busco ser escuchada y respetada en mi dolor, aclaró en una de sus intervenciones. Con esa actitud, reforzó aún más la percepción de autenticidad en sus palabras, distanciándose de cualquier sospecha de oportunismo. Los hijos, las víctimas silenciosas. En medio de la tormenta mediática, los grandes olvidados fueron los hijos de la pareja. Como ocurre en tantos conflictos públicos, los niños se ven atrapados entre versiones enfrentadas, expuestos indirectamente a comentarios y juicios que no les corresponden. La esposa de Sergio Lagos lo mencionó con dolor. Ellos no tienen la culpa de nada, pero han escuchado, han leído, han visto cosas que jamás debieron ver. Esa es mi mayor tristeza. Este aspecto abrió un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación al cubrir casos de este tipo, y la necesidad de proteger a los menores de la exposición excesiva. ¿Reconciliation o ruptura? La gran incógnita que quedó flotando fue el futuro de la pareja. Tras la confesión y la respuesta pública de Sergio, muchos comenzaron a preguntarse si había espacio para una reconciliación o si, por el contrario, estaban frente al final definitivo de su matrimonio. En entrevistas posteriores, la esposa fue clara. No sé qué pasará. No quiero prometer nada. Solo sé que necesito respeto, verdad y un cambio real. Ya no me conformo con palabras bonitas ni con excusas. Por su parte, Sergio reiteró su disposición a luchar por su matrimonio. Yo no me resigno. Estoy dispuesto a hackear terapia, a cambiar mis prioridades, a reconstruir lo que se quebró. El amor sigue ahí, aunque lastimado. El desenlace aún está abierto, y probablemente lo esté por mucho tiempo. Lo cierto es que el daño ya está hecho, y cualquier decisión será seguida de cerca por la opinión pública. Un caso que trasciende lo personal. Más allá de lo que ocurra con la pareja, este caso se ha convertido en un espejo social.
El testimonio de la esposa de Sergio Lagos no es solo la historia de una mujer que rompió el silencio, sino también la de miles de personas que han vivido situaciones similares de invisibilidad y desgaste en sus relaciones. El debate generado en torno al caso abrió conversaciones sobre la carga emocional que soportan las parejas de figuras públicas, la desigualdad en los sacrificios dentro de un matrimonio y la necesidad de valorar el trabajo invisible que se realiza en el hogar. El caso de Sergio Lagos y su esposa nos recuerda una verdad incómoda. Tarde o temprano, lo que se oculta termina saliendo a la luz. El silencio puede durar años, pero siempre le llega el momento en que alguien dice basta. Ella lo resumió con una frase que quedara marcada: no hable para destruirlo, hable para salvarme. Y si eso implica cambiar todo lo que conocíamos, que así sea. Una frase que sintetiza no solo su decisión personal, sino también el mensaje que muchas mujeres y hombres han hecho suyo tras escuchar su testimonio. Hoy la familia Lagos se encuentra en una encrucijada. No se sabe si habrá reconciliación, separación definitiva o una nueva forma de convivencia. Lo que sí está claro es que ya no volverán al punto de partida. Las palabras pronunciadas cambiaron para siempre la dinámica de su relación y la percepción pública sobre ellos. El tiempo dirá si la valentía de hablar será también el inicio de una nueva etapa de verdad y sanación, o si, por el contrario, será el capítulo final de una historia marcada por el brillo de la fama y la sombra del silencio.